¿Por qué alguien te busca cuando dejas de perseguirlo? Es una pregunta que probablemente te has hecho más de una vez. En la vida hay momentos en los que nos sentimos ignorados, rechazados o simplemente no valorados por las personas a las que más atención les damos. Pero algo curioso sucede cuando decidimos alejarnos. De repente, esa persona que nos ignoraba empieza a buscarnos, a prestarnos atención, a mostrar interés. ¿Por qué ocurre esto? ¿Es una simple coincidencia o hay algo más profundo detrás de esta dinámica? Carl Jung nos ofrece una respuesta que va mucho más allá de la psicología superficial. Según sus estudios sobre el inconsciente, la atracción y las relaciones humanas, este fenómeno no es casualidad. Es el resultado de fuerzas psicológicas que operan en lo más profundo de nuestra mente y en la de los demás. Primero, hay que entender un principio clave. El deseo humano se construye sobre la percepción de valor y la tensión psicológica. Cuando persigues a alguien, cuando estás disponible en exceso, cuando demuestras que estás dispuesto a darlo todo sin que la otra persona tenga que hacer ningún esfuerzo, lo que realmente estás comunicando es que tu presencia no es algo que debe ser ganado o valorado. Jung decía que todo en la vida es un equilibrio de energías opuestas. En las relaciones, este equilibrio se traduce en el juego entre el deseo y la distancia. Cuando una persona siente que alguien está demasiado disponible, su inconsciente lo percibe como algo garantizado, y lo que es garantizado pierde su valor. En cambio, cuando alguien se aleja, cuando deja de estar siempre presente, se activa en el otro una reacción inconsciente, el miedo a perder. Este mecanismo no es algo que decidimos racionalmente. Es el mismo principio que opera cuando queremos algo que no podemos tener. Jung hablaba de la proyección y de cómo las personas proyectan en los demás sus propias inseguridades, sus deseos ocultos y sus conflictos internos. Cuando persigues a alguien, esa persona proyecta sobre ti la idea de que tu valor está definido por su atención. Pero cuando te alejas, la proyección cambia. Ahora, en su mente, ya no eres la persona necesitada, sino alguien con opciones, alguien con independencia, alguien que no depende de su validación. Y aquí está la clave. El deseo no se activa por la presencia constante, sino por la ausencia estratégica. No se trata de juegos ni manipulaciones. Se trata de entender cómo funciona la psicología humana y cómo nuestro inconsciente responde a los cambios en la dinámica de poder dentro de una relación. Jung nos enseñó que la psique humana busca completarse a sí misma. Cuando una persona siente que tiene el control total sobre otra, pierde la sensación de misterio y novedad. Pero cuando siente que algo se escapa de su control, se despierta un interés natural por recuperarlo. Esto tiene que ver con un concepto central en la psicología junguiana: la individuación. La individuación es el proceso de convertirnos en seres completos, en integrar todas nuestras partes y dejar de depender emocionalmente de otros para sentirnos valiosos. Cuando persigues a alguien, en realidad estás mostrando que no has alcanzado ese nivel de completitud interna. Estás diciendo, sin palabras, que necesitas de esa persona para sentirte completo. Pero cuando te alejas, cuando te enfocas en ti mismo, cuando dejas de buscar afuera lo que deberías encontrar dentro, ocurre un cambio radical. Ahora, en lugar de ser el que busca, te conviertes en el que es buscado. Este principio se aplica no solo a las relaciones amorosas, sino a todas las interacciones humanas. Piensa en un momento en tu vida en el que sentiste que no te valoraban, en el que diste demasiado sin recibir nada a cambio. ¿Qué pasó cuando finalmente decidiste retirarte? Es muy probable que, poco después, esa persona comenzara a preguntarse por ti, a llamarte, a intentar reconectar. No es magia, es psicología. Es la forma en que el inconsciente humano
responde al cambio en la percepción de valor. Pero aquí viene la parte más importante. No se trata de fingir desapego para obtener una reacción. No se trata de dejar de perseguir a alguien solo para que esa persona regrese. Se trata de realmente transformarte en alguien que no necesita perseguir. Porque cuando realmente alcanzas ese estado de independencia emocional, no solo atraes a las personas correctas, sino que también te liberas de la angustia de necesitar la validación externa. Jung decía que lo que más tememos es en realidad lo que más necesitamos enfrentar. Si tienes miedo de perder a alguien, si sientes la necesidad de perseguir y aferrarte, eso es una señal de que dentro de ti hay algo que necesita sanación. Es una oportunidad para preguntarte, ¿por qué siento que mi valor depende de la atención de alguien más? ¿Qué vacío estoy tratando de llenar? Porque aquí está la gran verdad. Cuando te conviertes en alguien que se valora a sí mismo, cuando dejas de actuar desde la carencia y comienzas a actuar desde la abundancia, todo cambia. No solo en tus relaciones, sino en todos los aspectos de tu vida. La gente te percibe diferente. Te ven como alguien con propósito, con dirección, con una vida que no gira en torno a la validación de los demás. Y ese es el tipo de persona que naturalmente atrae a otros. No porque esté jugando un juego psicológico, sino porque ha aprendido a ser completo por sí mismo. Jung nos enseñó que la verdadera libertad no está en controlar a los demás, sino en liberarnos del deseo de hacerlo. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de perseguir, detente. Pregúntate qué estás buscando realmente. Pregúntate si estás actuando desde el miedo o desde la confianza. Porque cuando realmente confías en tu propio valor, cuando entiendes que no necesitas correr detrás de nadie, es cuando descubres un secreto increíble. Antes de avanzar, aprovecho para decirte que mi libro ya está disponible. Está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a superar bloqueos emocionales y amarte más. Encuentra el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Continuamos. La gente te busca cuando dejas de perseguirla, no porque hayas jugado un truco psicológico, sino porque has aprendido a irradiar algo que es mucho más poderoso que cualquier estrategia: autenticidad, seguridad y amor propio. Y eso, en sí mismo, es magnético. Cuando decides dejar de perseguir a alguien, no solo cambia la forma en que esa persona te percibe, sino que también cambia la forma en que te percibes a ti mismo. Jung decía que la psique humana está en constante búsqueda de equilibrio, y uno de los mayores desequilibrios que enfrentamos es el miedo al abandono. Cuando persigues a alguien, en el fondo, estás reaccionando a ese miedo. Sientes que si no sigues ahí, si no demuestras tu interés, si no te aseguras de que esa persona sepa cuánto te importa, entonces desaparecerás de su vida. Pero este es un engaño de tu inconsciente, una trampa que refuerza la dependencia emocional en lugar de fortalecer tu sentido de identidad. El problema es que, al actuar desde el miedo, te conviertes en alguien predecible. Y la mente humana, por naturaleza, pierde interés en lo que es predecible. Esto no significa que debas volverte inaccesible o jugar a ser alguien que no eres, sino que necesitas encontrar un punto de equilibrio donde tu presencia no dependa de la validación externa. Jung lo explicaba a través del concepto de la sombra, esa parte de nosotros que rechazamos, pero que sigue influyendo en nuestras acciones. Si dentro de tu sombra hay una necesidad de aprobación o un miedo al rechazo, esa energía se proyectará en tu comportamiento y en cómo los demás te perciben. La clave para dejar de perseguir a alguien no es simplemente alejarse, sino hacer un trabajo interno real. Pregúntate, ¿por qué siento la necesidad de perseguir? ¿Por qué me cuesta aceptar que las cosas fluyan naturalmente? Muchas veces, esta necesidad viene de una herida emocional más profunda, una que se formó en la infancia o en relaciones pasadas, donde aprendimos que el amor debía ser luchado, que el cariño debía ser ganado,
que nuestra valía dependía de la atención que recibíamos. Pero nada de eso es verdad. Esa es una ilusión creada por experiencias del pasado, no una realidad universal. Cuando empiezas a sanar esa herida y te permites soltar, te das cuenta de que la verdadera conexión no surge de la persecución, sino de la autenticidad. Cuando dejas de intentar forzar una relación, cuando decides enfocarte en tu propio crecimiento y bienestar, es cuando empiezas a atraer lo que realmente está alineado contigo. Y aquí ocurre algo fascinante. Las personas que antes no te valoraban, que te daban por sentado, empiezan a verte de una manera completamente diferente. Porque ahora transmites algo distinto. Ya no eres la persona desesperada por ser aceptada, sino alguien que se respeta lo suficiente como para no mendigar atención. Y la mente humana reacciona ante esto de una manera muy específica. Jung hablaba del principio de compensación. Cuando algo desaparece o se vuelve inaccesible, la psique trata de equilibrar la pérdida generando deseo. Por eso, cuando alguien siente que te está perdiendo, su mente compensa esa ausencia con un aumento en la atracción. Pero esto solo ocurre cuando el cambio es genuino. Si simplemente intentas alejarte con la esperanza de que la otra persona reaccione, sin un cambio real en tu forma de verte a ti mismo, esa energía seguirá transmitiendo necesidad y carencia. Y las personas pueden percibir eso, incluso si no lo expresas con palabras. Por eso, lo más poderoso que puedes hacer no es alejarte con la intención de manipular, sino alejarte porque realmente has comprendido que no necesitas a nadie para sentirte completo. Cuando alcanzas este nivel de comprensión, la necesidad de perseguir desaparece naturalmente. Ya no se trata de estrategias o de intentar controlar la reacción de los demás, sino de encontrar una paz interna tan profunda que tu presencia se vuelve magnética sin esfuerzo. Jung decía que lo que reprimimos dentro de nosotros acaba controlándonos desde el inconsciente. Si has pasado la vida tratando de ser querido, tratando de ser aceptado, tratando de demostrar tu valor a los demás, es probable que tengas una herida profunda de autoimagen, pero aquí está la verdad, no necesitas demostrar nada. Tu valor no depende de cuántas personas te buscan, de cuántas relaciones mantienes, ni de cuánta atención recibes. Tu valor es inherente, está dentro de ti, y solo cuando realmente lo crees, los demás empiezan a verlo también. Cuando te das cuenta de esto, algo cambia radicalmente en tu energía. Ya no sientes la urgencia de estar ahí, de mandar el mensaje, de buscar una excusa para hablar, de intentar mantenerte presente en la mente de alguien más. Y paradójicamente, es en ese momento cuando las personas empiezan a extrañarte, a pensar en ti, a preguntarse por qué ya no estás. Porque la ausencia crea espacio. Y en ese espacio, la mente comienza a llenar los vacíos con memorias, con preguntas, con curiosidad. Es por eso que cuando dejas de perseguir, te vuelves más atractivo. Porque ya no eres la persona que está constantemente entregando su energía sin recibir nada a cambio. Ahora eres alguien con propósito, con dirección, con un sentido de identidad que no se define por la validación externa. Y eso es extremadamente poderoso. Jung hablaba de la individuación como el camino hacia la verdadera realización personal, y parte de ese proceso implica aprender a no necesitar la aprobación de nadie para sentirte pleno. Muchas veces nos aferramos a personas que no nos valoran porque creemos que si las perdemos, perderemos una parte de nosotros mismos. Pero la realidad es que nunca perdemos lo que realmente nos pertenece. Si alguien está destinado a estar en tu vida, lo estará sin necesidad de que fuerces nada. Y si alguien se aleja cuando dejas de perseguirlo, entonces era porque su presencia estaba sostenida por tu esfuerzo, no por un deseo genuino de conexión. Este es el momento de preguntarte, ¿qué tan libre eres realmente? ¿Tu felicidad depende de la atención de los demás?
¿Necesitas la validación externa para sentirte completo? Porque hasta que no respondas estas preguntas con total honestidad, seguirás repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Y seguirás persiguiendo a personas que no están destinadas a estar en tu vida. El día que decides soltar, el día que entiendes que no necesitas perseguir, es el día en que comienzas a vivir desde tu verdadero poder. Es el día en que te das cuenta de que la energía que antes invertías en buscar validación, ahora la puedes invertir en construir una vida que realmente te llene. Y cuando haces esto, cuando realmente te transformas desde adentro, te conviertes en una persona que ya no tiene que pedir amor, porque el amor llega de forma natural. Y es en ese momento cuando las personas comienzan a buscarte, porque lo que ahora transmites es algo que todos desean: seguridad, paz, autenticidad. Pero lo más importante no es que te busquen. Lo más importante es que ya no necesitas que lo hagan. Porque ahora entiendes que todo lo que estabas buscando afuera siempre estuvo dentro de ti. Cuando finalmente comprendes que la necesidad de perseguir a alguien no proviene de un amor genuino, sino de un miedo profundo al vacío, algo dentro de ti cambia. Empiezas a notar con más claridad cómo las relaciones han sido una especie de espejo en el que proyectabas tus inseguridades. Jung decía que aquello que más nos incomoda de los demás es, en realidad, un reflejo de lo que llevamos dentro. Si te sientes ignorado, si sientes que alguien no te valora, pregúntate: ¿de qué manera me estoy ignorando a mí mismo? ¿En qué aspectos de mi vida me estoy conformando con menos de lo que realmente merezco? La verdad es que nadie puede hacerte sentir insignificante sin tu permiso. Cuando persigues a alguien, lo que en realidad estás haciendo es cediéndole el poder sobre tu propia percepción de valor. Les estás dando el control de tu autoestima, les estás permitiendo decidir cuándo eres importante y cuándo no. Y en ese proceso te conviertes en alguien reactivo, en alguien que está constantemente esperando una respuesta, una señal, un indicio de que su presencia es notada. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más necesitas ser visto, menos visible te vuelves. Cuanto más buscas ser validado, menos atractivo resulta. Jung hablaba de la importancia de integrar la sombra, de reconocer esas partes de nosotros mismos que nos cuesta aceptar. En este caso, la sombra podría ser el miedo al abandono, el temor a ser irrelevante en la vida de alguien más. Pero lo que ignoramos es que esa necesidad no viene del presente, sino de heridas del pasado. Tal vez en algún momento aprendimos que el amor era condicional, que debíamos esforzarnos para ser queridos, que si no estábamos constantemente demostrando interés, seríamos olvidados. Sin embargo, ese es un patrón que no tiene que definirnos. Podemos romperlo en el momento en que decidimos que nuestro valor no está sujeto a la presencia o ausencia de nadie. Cuando comienzas a sanar esta herida, cuando dejas de actuar desde la necesidad y empiezas a actuar desde la plenitud, te das cuenta de algo fascinante. No es que las personas te busquen porque desapareciste, sino porque la energía que transmites ha cambiado. Ahora eres alguien con un propósito, con una vida que no gira en torno a la atención de los demás, y eso, de manera inconsciente, resulta atractivo. La gente se siente atraída por aquellos que no necesitan ser validados constantemente, por aquellos que están en paz consigo mismos, por aquellos cuya presencia es un reflejo de autenticidad y seguridad. Y aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Creen que dejar de perseguir significa simplemente ignorar a alguien, hacer silencio, esperar a que esa persona note su ausencia. Pero si en el fondo sigues con la ansiedad de ser reconocido, si en tu interior sigues esperando que te busquen, entonces no has cambiado realmente. Sigues en el mismo ciclo, solo que ahora desde la pasividad en lugar de la acción. El verdadero cambio no ocurre cuando alguien te extraña, sino cuando tú te das cuenta de que ya no necesitas que lo haga. Piensa en esto.
Cuando alguien realmente te valora, cuando alguien realmente quiere estar en tu vida, no necesitas recordárselo. No tienes que estar probándote a ti mismo. No tienes que estar pendiente de si te escriben o no, de si responden rápido o lento, de si muestran interés o no. Porque las conexiones auténticas fluyen sin esfuerzo. Y cuando entiendes esto, tu forma de relacionarte cambia por completo. Ya no aceptas cualquier migaja de atención, ya no buscas constantemente señales de interés, ya no te conformas con relaciones a medias, porque ahora sabes lo que vales, y cuando sabes lo que vales, los demás también lo notan. Jung decía que el inconsciente busca siempre el equilibrio. Si alguien siente que tiene todo tu tiempo, tu energía y tu presencia sin haber hecho ningún esfuerzo para ganarlo, su inconsciente automáticamente reducirá la percepción de valor que tiene de ti. No porque sea una mala persona, sino porque así funciona la mente humana. El deseo se genera en la ausencia, en la incertidumbre, en la sensación de que algo debe ser ganado. Pero esto no significa que debas convertirte en alguien distante o inaccesible. Significa que debes aprender a valorar tu tiempo, tu energía y tu presencia lo suficiente como para no entregarla sin medida. Cuando dejas de perseguir a alguien, cuando decides que no necesitas convencer a nadie de que eres valioso, empiezas a atraer personas que realmente ven tu valor. No porque estés jugando un juego psicológico, sino porque has cambiado tu energía desde dentro. Ya no eres el que espera ser elegido, ahora eres el que elige. Ya no eres el que se conforma, ahora eres el que pone límites. Y esa es la diferencia entre alguien que vive desde la carencia y alguien que vive desde la plenitud. El gran error que muchos cometen es creer que si dejan de demostrar interés, perderán a esa persona para siempre. Pero la pregunta real es, ¿realmente quieres a alguien que solo te valora cuando siente que te está perdiendo? ¿Realmente quieres estar con alguien que solo se interesa cuando ya no estás disponible? Si la respuesta es sí, entonces lo que buscas no es amor, sino validación. Y la validación es una trampa, porque siempre necesitarás más. Siempre buscarás nuevas pruebas de que importas, siempre estarás en una constante ansiedad de ser reconocido. Pero cuando tu valor proviene de ti mismo, cuando dejas de depender de la respuesta de los demás para sentirte seguro, la necesidad de perseguir desaparece. Jung decía que el mayor acto de amor propio es dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Si sientes que alguien te ignora, si sientes que alguien no te da el lugar que mereces, no es una señal para insistir más, es una señal para detenerte y preguntarte, ¿por qué estoy permitiendo esto? ¿Qué parte de mí cree que debo aceptar menos de lo que realmente merezco? Porque cuando realmente respondes estas preguntas, te das cuenta de que nunca se trató de la otra persona. Siempre se trató de ti, de cómo te ves a ti mismo, de cómo te valoras, de cuánto crees que mereces. Cuando dejas de perseguir a alguien, el cambio más importante no ocurre en la otra persona, ocurre en ti. Porque dejas de ser alguien que espera, que sufre, que se aferra, y te conviertes en alguien que elige, que fluye, que confía. Y esa es la verdadera transformación. Cuando llegas a este punto, cuando realmente comprendes que no necesitas correr detrás de nadie, algo increíble sucede. Empiezas a atraer exactamente lo que siempre quisiste, pero esta vez, desde un lugar de amor propio, no de carencia. Y eso es lo más poderoso que puedes hacer. Cuando finalmente comprendes que no necesitas perseguir a nadie para ser valorado, algo dentro de ti cambia de manera irreversible. Ya no sientes ansiedad por la falta de respuesta, ya no te preocupas por lo que alguien más piense de ti, ya no gastas tu energía en tratar de convencer a alguien de que te valore, porque ahora entiendes algo fundamental. Las relaciones no se construyen desde la carencia, sino desde la abundancia, y la abundancia comienza dentro de ti. Jung decía que el inconsciente es como un reflejo de nuestro estado interno.
Si dentro de ti hay desesperación, atraerás relaciones que refuercen esa desesperación. Si dentro de ti hay miedo a la pérdida, atraerás situaciones en las que ese miedo se haga realidad. Pero si dentro de ti hay paz, confianza y un sentido de identidad sólido, entonces el mundo exterior responderá a esa energía. Las personas adecuadas aparecerán, las conexiones auténticas se fortalecerán y, lo más importante, dejarás de conformarte con menos de lo que mereces. Cuando dejas de perseguir, cuando decides que tu valor no está en juego, las personas empiezan a verte con otros ojos. No porque hayas manipulado la situación, sino porque tu energía ha cambiado. Ya no estás rogando por atención, ya no estás demostrando tu valía, ya no estás suplicando por amor. Ahora simplemente eres, y en ese estado de autenticidad te vuelves magnético. Pero aquí está la clave. No lo haces para que alguien regrese. Lo haces porque entiendes que la única persona que realmente necesitas recuperar eres tú mismo. No se trata de jugar con la psicología de otros, sino de transformar la tuya propia. Porque cuando dejas de buscar afuera lo que ya tienes dentro, todo lo demás comienza a fluir naturalmente. En este punto quiero que te hagas una última pregunta. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente confiaras en tu propio valor? ¿Cómo se verían tus relaciones si dejaras de sentir la necesidad de perseguir a los demás? ¿Cómo cambiaría tu forma de ver el mundo si en lugar de esperar validación, empezaras a vivir desde tu autenticidad? La respuesta a estas preguntas puede transformar tu vida. Puede ser la diferencia entre seguir atrapado en un ciclo de necesidad o empezar a construir relaciones desde un lugar de seguridad y confianza. Y esa transformación comienza ahora, con una decisión. La decisión de soltar, de confiar, de elegirte a ti mismo. Si este mensaje resonó contigo, quiero invitarte a que lo compartas con alguien que lo necesite, a que dejes tu comentario aquí abajo y me cuentes qué parte te hizo reflexionar más. Porque cuando interactúas, cuando compartes, cuando formas parte de esta conversación, estás ayudando a que más personas descubran este mensaje. Juntos, podemos hacer que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Personas que aún están atrapadas en patrones de dependencia emocional. Personas que necesitan recordar que su valor no depende de nadie más. Así que únete a esta comunidad, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Porque aquí no solo hablamos de relaciones, hablamos de crecimiento personal, de cómo transformar tu vida desde adentro. Y si quieres seguir aprendiendo, sigue explorando el contenido del canal, porque cada video está diseñado para ayudarte a despertar, a descubrir tu verdadero poder y a vivir con propósito. Recuerda, el momento de cambiar es ahora. Elige tu valor, elige tu paz y sobre todo, elige vivir desde la autenticidad. Nos vemos en el próximo video.